Shalom, shalom, estimada audiencia de UNBJ Iglesia en línea en el canal de YouTube UNBJ Online Church. Bienvenidos a todos los nuevas suscriptoras que llegan a nuestro canal para recibir el contenido de la palabra de Dios. Estas son prédicas directas al corazón, prédicas profundas, prédicas proféticas. Yo soy Claudia Patricia Ramos, más conocida como Patti cariñosamente. Así que hoy les traigo la quinta iglesia de la, la iglesia Sardis que nos ocupa hoy del estudio serie de Apocalipsis capítulo 2. Así que todos muy atentos, atentas, vamos a comenzar a orar para que sea el Espíritu Santo dándome muchísima sabiduría, ciencia, conocimiento y revelación para darles esta palabra con la interpretación del Espíritu Santo. Padre eterno, yo te doy gracias en esta hora, gracias por esta oportunidad que me das de estar aquí en cámaras frente a toda esta hermosa audiencia de todos los países del mundo. Gracias porque me has dado vida, vida en abundancia, me has dado salud, me has rejuvenecido como las águilas. Muchas gracias por la vida de mis hijos, de mi familia. Gracias por las personas que se añaden el equipo de grabaciones. Gracias por las personas que nos apoyan, contribuyen, ofrendan, donan, siembran, apoyan económicamente también y están intercediendo, orando por nosotros mientras nosotros también estamos emitiendo este contenido. Gracias, Padre eterno, por todo lo que me has dado hasta el día de hoy. Gracias porque tu misericordia es para siempre. Pido, Padre eterno, en el nombre de Jesucristo y bajo la guianza del Espíritu Santo, que me des mucha sabiduría, conocimiento, revelación, inteligencia divina, palabra profética, palabra de ciencia, palabra de conocimiento, prudencia, y que sea solamente tu Espíritu Santo guiando cada una de mis palabras con el fluir del Espíritu Santo, dándome de nuevo para yo hablar conforme sea a la voluntad del Padre eterno. Gracias en esta hora, gracias, cubre estas instalaciones por el oriente, occidente, norte y sur, y por dentro y por fuera con la sangre poderosa de Jesucristo. Ato todo hombre fuerte que se quiera levantar a través de personas, a través de animales, a través de distractores, quedan atados y enmudecidos y no pueden obrar, no pueden operar en esta atmósfera, ni en mi vida, ni alrededor de las personas. En el nombre de Jesucristo declaro tu presencia, Padre eterno, y que seas tú guiándome con la sabiduría que es divina. Gracias, Padre eterno, gracias Yeshua HaMashiach, gracias Espíritu Santo, amén. Muy bien, entonces sin más, y como se los había prometido, vamos a ir rapidito con estas enseñanzas, con estas predicaciones, para que ustedes también tengan tiempo de hacer otras cosas. Si ustedes escuchan ruidos alrededor, ustedes saben que estamos rodeados de personas que traen sus mascotas a algunas de las atmósferas en las cuales ya las dejan entrar a las mascotas y contaminan muchas veces los contenidos, pero ya eso hace parte como de la atmósfera del ser humano. Entonces, así que de ahora en adelante no nos vamos a inquietar por nada de eso, porque sabemos que la gente que le falta sabiduría y respeto a las cosas de Dios, pues obviamente ellos no entienden que estos animales viven en una dimensión diferente a la del ser humano, la segunda dimensión que ellos viven, tienen una forma de mostrarse ante el ser humano a través de ladrar, de maullar, los gatos, en fin, entonces es una forma de que los espíritus se manifiestan en ellos, y como sabemos que el ser humano ha caído en la idolatría por las mascotas y los animales, los tienen muy consentidos y mimados, y los animales han tomado muchísimo poder en las atmósferas, centros comerciales, en los auditorios, en las casas, en las iglesias, en todas partes estos animalitos ya están, porque los seres humanos los tienen consentidos como si fueran diosesitos, y por eso hemos visto como que últimamente en muchas partes donde están los predicadores grabando o emitiendo contenido, o en las iglesias se están escuchando ruidos por esa situación. Entonces, como ya sabemos que esa es la atmósfera que el ser humano está manejando, no nos vamos a inquietar, sino que vamos a estar fluyendo, porque nosotros no le creemos al diablo ninguna de sus estrategias ni artimañas. Entonces vamos a continuar hacia adelante. Bueno, entonces ya teniendo esta claridad de esta situación atmosférica, entramos en materia con el tema que nos ocupa en esta hora. Padre, gracias. Muy bien, entonces hoy vamos a hablar acerca de esa iglesia Sardis, esa iglesia
que está en Apocalipsis capítulo 3. Vamos a ver acerca de esta iglesia que está ubicada en el capítulo 3 y allí nos habla la palabra de Dios acerca de esta iglesia, cuál era su condición. ¿Por qué estamos haciendo este estudio? Estamos haciendo este estudio porque estamos enseñando cuál era la condición de las 7 iglesias, pero se aplica a la actualidad de nosotros hoy en día. Entonces dice, escribe al ángel de la iglesia de Sardis. Yo tengo los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Escucha lo que te voy a decir. Voy a ponerme acá my glasses porque a veces en las atmósferas les falta luz. Estoy enterado de todo lo que haces y sé que tienes fama de obedecerme fielmente. Pero la verdad es que no me obedeces. Versículo 2. Así que levántate y esfuérzate por mejorar las cosas que aún haces bien, pero que estás a punto de no seguir haciendo, pues he visto que no obedeces a mí, Dios. Versículo 3. Acuérdate de todo lo que has aprendido acerca de Dios y vuelve a obedecerlo. Arrepiéntete. Si no lo haces, iré a castigarte. Cuando menos lo espere, llegaré a ti como el ladrón, que nunca sabes cuándo llegará a robar. Versículo 4. Sin embargo, en Sardes hay algunas personas que no han hecho lo malo, por eso andarán conmigo vestidos con ropas blancas, símbolo de victoria y santidad, pues se lo merecen. Versículo 5. A los que triunfen sobre las dificultades y mantengan su confianza en mí, los vestiré con ropas blancas y no borraré sus nombres del libro de la vida y los reconoceré delante de mi Padre y de los ángeles que les sirven. Versículo 6. Si alguien tiene oídos, que ponga atención a lo que el Espíritu de Dios dice a las iglesias. Entonces he leído acerca de esta iglesia, la iglesia de Sardis, la iglesia que aparentaba obedecer a Dios, pero realmente no lo obedecía, porque ustedes saben que la obediencia, el Eterno no nos va a obligar a obedecer, sino que la obediencia es un estado voluntario. Nosotros tomamos la decisión si queremos o no obedecer. Entonces Dios no nos va a obligar, como hasta el día de hoy no nos ha obligado, no nos obligará, porque Él quiere que nosotros hagamos las cosas. Esto se llama con convicción, no por obligación. Las cosas de Dios no son por obligación. Así que bueno, vamos hoy a entrar en materia con este tema tan importante, relevante, la quinta parte de la iglesia de Sardis. Y yo les traje mucho tema. Aquí voy a remojar con un poquito de coffee que traje. Muy rico. Para remojar la palabra y que podamos entender la dimensión. Espérate acá un momento que quiero que me entre buenísima iluminación. Vamos a mirar entonces esta parte. Iglesia Sardis. El tema es el proceso de la reformación de la iglesia. Reformación significa restauración, remanente, restante. Cuando hablamos de una restauración es que algo estaba dañado y se tiene que arreglar. Cuando hablamos de un remanente significa de un grupito de personas que quedaron en la iglesia. Y un restante significa como cuando uno dice, bueno, estos creyentes que se reunieron, este grupo de remanente, un remanente viene siendo como un rebaño de ovejas. Nosotros en la Biblia somos llamados ovejas, y nuestro pastor es Jesús. Entonces nosotros somos el remanente de Jesús, o sea, somos un rebaño de ovejas. Así que bueno, espérame acá que tengo este cablecito por acá. Entonces el remanente somos nosotros los creyentes. ¿Sabías que la iglesia de Sardis tenía apariencia de obedecer pero no lo hacía? Ese es el texto, y el contexto era que ellos aparentaban obedecer, o sea, parecía que estaban obedeciendo pero en realidad no lo estaban haciendo. Y vamos a tener como ejemplo de obediencia que no es obediencia, sino desobediencia disfrazada de obediencia. Vamos a tener como
como historia a Saúl. Recordemos la historia de Saúl. Saúl era un rey en Israel. Él realmente no quería servir a Dios, él realmente no quería el ministerio, sino que él tenía miedo de servir al Eterno. Y muchas veces nosotros que tenemos un llamado, muchas veces gente no lo coge, no lo asume, no lo desarrolla porque le da miedo. El rey Saúl también tenía miedo de desarrollar un ministerio, un servicio para Dios, porque él era muy inseguro, él era muy envidioso, él era una persona temerosa y miedosa. Entonces, él no tenía esa capacidad como esa gallardía, esa valentía que debe tener un rey, sino que él tenía todo lo contrario, otras cosas que no eran propias o aptas para gobernar, como el miedo, como la inseguridad, como la competencia, como la envidia. Esas cosas impiden que una persona pueda servir de manera santa y ordenada en algún ministerio que Dios le haya entregado. Entonces, la historia del rey Saúl nos habla de que él muchas veces desobedeció, pero él decía que sí estaba obedeciendo. Cuando Dios le daba una orden, le decía, haga esto así y no vaya a hacer esto así. Él hacía lo que Dios decía que no hiciera, pero luego decía a Dios que sí, que yo hice todo lo que tú me dijiste. Y por eso vemos en la historia del rey Saúl que él insistía en desobedecer al Eterno. Ya voy a buscar acá la historia del rey Saúl para que tengamos como una idea más clara de cómo era ese reinado de Saúl. Recordemos que en la historia quedó escrita todas las veces que Saúl persiguió a David porque le tenía envidia al llamado de David. Entonces, cuando una persona le tiene envidia a otra, pues obviamente la persigue, la acosa, de alguna manera la quiere intimidar, de alguna manera la quiere como sofocar por la misma envidia, porque la envidia es un espíritu. Entonces vemos la historia del rey Saúl. Vamos por favor a la palabra. Voy a leer aquí puntualmente. Está en Primera de Samuel, ¿sí? Primera de Samuel 18. Y en el versículo puntualmente 6 al 9 dice Saúl tiene envidia de David. Sí, entonces ustedes lo pueden leer todo, Primera de Samuel, capítulo 18, toda la historia de cómo era Saúl, la envidia que le tenía al rey David. Saúl trata de matar a David, luego pasa al versículo 19, todas las veces que Saúl desobedecía a Dios. Entonces Saúl persigue a David, o sea, entonces le tenía envidia, lo trataba de matar y también lo perseguía. Por eso es que muchas veces a nosotros en el ministerio nos persiguen, nos tratan de matar físicamente y espiritualmente, porque cuando hay envidia por algo que tú tienes que es único y otra persona no lo tiene, lo desea, y como no lo puede tener, lo envidia. Entonces, como lo envidia, lo quiere perseguir y quiere que la persona no tenga eso que Dios le dio y trata de matarla, aún físicamente. Entonces, vemos ahí en el versículo, en todo el capítulo 21, cómo David huye de Saúl. Saúl mata a los sacerdotes de Nob, pero entonces mire, eh, ahí vemos cuando Dios llama a Saúl y le pide cuentas, ¿sí? Y le dice que por qué él coge un botín. Un botín era como cuando, digamos, habían guerras y ellos cogían las pertenencias de esas personas que habían muerto de esas tribus. Digamos que ellos cuando destruían a los enemigos, cogían lo que ellos tenían, las propiedades, las ropas, las pertenencias, los tesoros o lo que ellos tuvieran, se lo cogían y era como parte del botín, ¿sí? Entonces Dios le dio una orden a Saúl y le dijo que no cogiera nada del botín de los enemigos, pero Saúl lo cogió y, y vemos que él fue juzgado por Dios porque murió su reinado.
Y fuera de eso, Saúl también cometió otro pecado en el capítulo 28 de Primera de Samuel. Saúl consultó a una divina que le hablara, porque como el profeta Samuel ya no le volvió a hablar a Saúl por desobediente, Saúl quiso saber qué quería Dios o qué hablaba Dios y buscó una divina que le dijera. Ustedes saben que no es lo mismo un profeta de Dios que un adivino o una divina, porque el adivino tiene espíritus de mentira, ranas, significan mentiras, y el espíritu de Dios que habla a través de un profeta o una profetisa mujer es la voz de Dios que le está hablando a través de esa boca de esa persona. Entonces Saúl, como no obedeció lo que el profeta Samuel le dijo y desobedeció a Dios, Dios le dejó de hablar porque inmediatamente la presencia de Dios se fue de Saúl. Y cuando una persona ya no escucha la voz de Dios porque está en pecado y en desobediencia, ¿a dónde acude? A los adivinos, a los brujos, a las cartas del tarot, a la bola de cristal, que eso lo hacen mucho las brujas para saber qué hacen los demás. Acuden a esas fuerzas de las tinieblas, como hizo Saúl, que conociendo la palabra se fue y consultó a un espíritu mentiroso a través de la divina de Endor. Y la adivina, y ahí vemos todo lo que pasó. La divina le dio una comida y esa misma comida lo mató. Hágase de cuenta que la divina lo envenenó y él murió. ¿Por qué? Porque él fue y consultó las tinieblas. En vez de reconciliarse con Dios y reconocer su pecado de desobediencia para que tuviera otra vez amistad con Dios y Dios le volviera a hablar. Él no hizo eso, sino que se fue por el camino de las tinieblas y murió en el camino de las tinieblas. Así que ahí vemos que él terminó mal, comenzó mal, terminó mal. Él, todo lo que hizo durante todo ese periodo de tiempo que reinó, todo lo que hizo fue malo. O sea, él tropezaba, tropezaba y tropezaba. Y por eso nosotros vemos que mucha gente que comienza en el ministerio comienza tropezando y muere tropezando. O sea, son saúles, personas que no tenían convicción de un llamado o que tenían un llamado a la fuerza y que nunca cumplieron la gran comisión, que es servir a Dios de una manera excelente. Saúl nunca le sirvió a Dios de manera excelente, sino que él solamente lo que hacía era tropezar y tropezar y envidiar, perseguir, acosar y tratar de matar a David por la envidia que sentía. Entonces, léanse toda la historia porque para que no se me vaya a hacer muy larga como la lectura, porque traje mucho tema y ni siquiera lo he comenzado. Así que bueno, vamos a mirar en primer lugar los 7 espíritus de Dios. Hay 7 espíritus, pero no son 7 espíritus santos, no, sino que son 7. Háganse de cuenta cuando estamos, como estamos aquí estudiando la iglesia, las 7 iglesias de Apocalipsis, en cada iglesia está el Espíritu Santo. Se supone que debe estar el Espíritu Santo, pero estos 7 espíritus significa eh, esta llenura del Espíritu Santo en cada iglesia, que hace que la palabra de Dios esté en cada creyente y que cada creyente se llene del conocimiento y de la presencia de Dios. Por eso los espíritus, que habla aquí la Biblia, dice que los 7 espíritus de Dios hacen que la iglesia esté llena de vida y no solamente de conocimiento de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ¿de qué nos sirve a nosotros la letra? La letra sin acción o la letra sin práctica o la letra sin vida es muerta, ¿sí? Por ejemplo, uno le puede enseñar mucho a una persona, solamente la teoría, pero si no hay práctica, no hay nada. Y hay iglesias donde hay mucho conocimiento, mucha palabra, mucha doctrina, muchos estudios, muchos cuadernos, muchos libros, pero solamente son doctrinas, solamente son conocimiento, pero en la práctica ellos no practican nada de lo que están estudiando. La Biblia es para practicarla. Entonces,
Hay iglesias donde hay mucho conocimiento de la palabra de Dios y ellos se ufanan y se sienten grandes por tener tanto conocimiento, inclusive humillan a los demás de ese conocimiento y los tratan como si fueran ignorantes y dicen esas personas no saben lo que nosotros sabemos porque nosotros sabemos mucho, nosotros tenemos mucho conocimiento y hay gente y hay doctrinas y hay iglesias donde se ufanan de tener mucho conocimiento y por eso ellos mismos dicen que son las sectas. Cuando entran en una iglesia a ser una secta es un grupo que se cerró en una sola idea y ellos piensan que esa es la idea correcta y que ellos tienen la absoluta verdad. Eso se llama ignorancia, porque la absoluta verdad la tiene la palabra de Dios, la Biblia y Dios, el Eterno. Entonces, cuando una persona se cierra en una secta y ellos se pegan de un solo versículo o de un solo texto o de una sola idea y dicen que eso es. Y por eso hemos escuchado mucha gente que dice que solamente ese grupo se va a salvar. Yo los he escuchado y ellos dicen, es que nosotros somos la única iglesia que se va a salvar. Ustedes no, sino nosotros nada más. Se llaman sectas, se llaman grupos cerrados en una idea. Cuando ustedes vean que en una iglesia son cerrados, no solamente que cierran las puertas de la iglesia y que solamente la abren para ver quién va a entrar y quién va a salir, es como si fuera un grupo secreto, es una secta. Cuando en una iglesia comiencen a investigar a la gente y a perseguirla o a monitorarla o a, o a escudriñarla o a tratar de vigilar el grupo o la congregación, es una secta, porque las cosas de Dios son con libertad y donde hay libertad está el Espíritu de Dios. Entonces, hay iglesias donde solamente tienen conocimiento pero no práctica. Entonces tienen mucha teoría, se saben toda la Biblia, la han leído hasta 10 veces, saben todos los versículos de toda la Biblia, saben decir todos los proverbios, saben decir todos los salmos, o sea, tienen muchísimo conocimiento, pero solamente es conocimiento muerto sin práctica. Entonces, por ejemplo, si yo le enseño a mi hijo cómo comer en la mesa, yo le digo, tiene que comer así, tiene que comer así, tiene que hacer esto, tiene que hacer aquello, pero nunca le muestro con la práctica mía lo que es la teoría. Él nunca va a entender qué es esa teoría llevada a la práctica. Por eso es que nosotros cuando hacemos talleres, cuando yo hago talleres teórico-prácticos, enseño, doy el conocimiento y luego la práctica, porque así debe ser. Entonces todos los creyentes estamos aprendiendo la palabra, pero la tenemos que llevar a la práctica, o si no se convierte en conocimiento muerto, que es cuando una persona dice yo sé mucho, pero ¿y de qué te sirve? Pues de nada, porque la persona no ha cambiado, no ha hecho ningún cambio, ninguna metamorfosis, ninguna transformación como la mariposa que se transforma de gusano a mariposa hermosa. En inglés se llama metamorfosis y en la Biblia la metamorfosis es esa metanoia, es la palabra en la Biblia. Teológicamente, metanoia, un cambio, un estado de transformación como la mariposa, porque las mariposas son hermosísimas y son como unas decoraciones para el aire, para las flores, porque ellas donde se posan son bellísimas, pero nosotros también somos llamados a hacer esa metanoia, esa transformación en nosotros mismos, y es allí cuando la gente dice, tú has cambiado, te has transformado en una mejor persona, pero ¿por qué? Por la palabra de Dios. La palabra de Dios es la única que cambia. A mí no me cambia ningún otro libro, ninguna otra teoría, ninguna otra filosofía. La única palabra que a uno lo transforma de verdad es la palabra de Dios. El Espíritu de Dios 7 veces intensificado es para revivir la iglesia que está muerta. ¿Muerta en qué? En pecados, en delitos, en prácticas, en rituales, como lo vimos en la anterior iglesia, en la cuarta iglesia de Tiatira. Solamente ritos, rituales, cumplir una agenda, cumplir a ir a un lugar para agradarle a la gente, llegar a la hora que nos digan, hacer todo lo que nos digan, o sea, rituales, o sea, cumplir un compromiso con la iglesia, pero de corazón no hay nada, o sea, no hay vida, no hay amor, no hay relación con Dios, no hay intimidad, no hay
oración, no hay nada. O sea, solamente es cumplir un compromiso con el ser humano para que nos vean por guardar una apariencia de cristianismo, pero hay gente que está en la iglesia, pero está lejos de Dios. Por eso la palabra de Dios dice, este pueblo de boca me habla y dice que me ama, pero su corazón está muy lejos de mí. Significa que dejaron de amar a nuestro Padre Celestial, como lo vimos en la primera iglesia de Éfeso. Entonces, el espíritu viviente, espíritus vivientes y estrellas brillantes, ¿qué significa los espíritus vivientes? Significa la vida del Eterno, la vida de Jesucristo en cada iglesia. Si en una iglesia no está Jesucristo, no hay vida. Todo eso es muerto. Lo vimos que en la iglesia católica todo eso es muerto. Allá no hay ninguna vida porque eso es muerto, totalmente muerto. No hay nada. Uno entra allá y se siente un frío, una desolación, una muerte, pues yo lo he sentido. Cuando yo entraba pequeñita a la iglesia católica a mí me daba miedo porque todas esas imágenes, todas esas velas, todo ese olor a humo, a velas, todo eso tan raro, todo eso tan oscuro, todo eso tan miedoso, es muerte, muerte, se llama muerte espiritual. La vida de la iglesia cristiana es vida, por eso cuando uno llega a la iglesia uno siente felicidad, si es una iglesia viva y llena del Espíritu Santo, porque hay iglesias cristianas que ya están muertas, pero dicen que están muy bien, que están muy bien, que están muy avivadas y que están muy usadas por Dios. Y realmente, como dice la palabra de Dios, y lo vamos a ver más adelante, tú dices que estás viva, pero realmente estás muerta. Es decir, que ellos presumían de estar muy victoriosos, pero realmente estaban en derrota. Y las estrellas brillantes nos hablan de el brillo y la luz que emite cada cristiano con la palabra de Dios. Porque nosotros donde llegamos emitimos luz y la gente nos mira y dice, ¿qué tiene esta persona que es tan diferente? Y eso pasa, o sea, no sé si a ustedes les ha pasado, creo que sí, a mí me pasa que yo llego a una parte y la gente se queda mirando, inclusive los niños. Y no es porque yo tenga nada especial o porque llame la atención con la ropa o con el maquillaje, yo a veces ni me maquillo cuando salgo, pero la gente se queda mirándome como si vieran algo que no, o sea, como algo más allá, no, que no es la ropa, no es nada, sino un brillo. Es como cuando uno dice esa persona brilla con luz propia. El eterno es el brillo, es la luz, y cuando nosotros estamos llenos de él, estamos llenos de brillo y de luz, y esa es la luz que emitimos y la gente nos mira y dice, esa persona es diferente, tiene algo que yo no sé qué es, y es la luz de Jesucristo. Entonces, en cada iglesia, las estrellas, cuando tú mires el cielo, las estrellas que hay ahí arriba en el cielo simbolizan cada creyente que murió, que brilla con esa luz que llevaba de Cristo. Entonces quedó en el cielo esas estrellas. Cuando el cielo está estrellado, esas estrellitas realmente son cada creyente que han partido a la presencia de Dios, que sigue brillando con la luz de Cristo. Imagínense qué tremenda revelación. Eso me lo dio el Espíritu Santo a mí hace unos días, unos meses, que miraba el cielo y habían muchas estrellitas porque ya casi no se ven, porque el ambiente y el aire se ha vuelto denso porque hay mucho carro y mucha contaminación, pero cuando hay un cielo estrellado, cada estrellita es un creyente que ya partió a la presencia de Dios. Y cuando yo parta, yo voy a seguir brillando en el cielo. Se llaman las estrellas, los hijos de Dios llenos de su luz. Entonces aquí en la iglesia cristiana, cada creyente lleno de la presencia de Dios es una estrella. Por eso en Hollywood se dan las estrellas en la calle que se llama la calle de las estrellas, donde estos famosos y famosas, ellos cogen esa estrella, se las ponen en el piso y ahí está el nombre de esa persona. ¿Y por qué esa estrella? Porque eso es de la Biblia, la estrella que brilla con la luz de Cristo, pero ellos la usan para decir que ellos son brillantes en el mundo artístico y en el mundo de la farándula, porque están imitando, como lo dije en la anterior iglesia de Teatira, y el enemigo imita todo lo de Dios para que parezca que es una obra del enemigo,
pero realmente es Dios. Dios es el que ha creado todo. Entonces, recuerden que cuando habla de espíritus vivientes significa la vida de Jesucristo en cada iglesia. Y cuando habla de estrellas brillantes significa la luz de Jesucristo en cada creyente. Número 2. Las vestiduras representan lo que somos en nuestro andar y en nuestro vivir. Manchar las vestiduras significa contaminarlas con la muerte. ¿Qué es la muerte? Todas las obras que no tienen vida. El mundo no tiene vida. El pecado no tiene vida. Cuando una persona está en pecado, está muerta espiritualmente. Y por eso es que uno cuando ve a una persona que está en pecado, su cara, sus ojos, su ropa, todo está como muerto. Por eso nosotros no podemos usar ropa de cualquier persona. Porque si la persona tiene pecado y está muerta espiritualmente, al ponernos esa ropa, nosotros nos ponemos la misma esencia de esa persona, la muerte, el pecado. Eso es muy delicado recibir ropa de cualquier persona. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si alguien usa mis ropas emanan, y eso me lo han dicho, y a Ezequiel le gusta mucho. Yo uso un saquito para dormir, a veces que hace frío, y a él le gusta mucho usar ese saquito. Me dice, mami, es que este saquito tiene tu unción. Y él como que cuando usa ese saco o se lo pone por encimita porque él todavía es pequeño, entonces me dice, mami, me gusta usar tu saco porque huele a ti y porque siento la presencia del Espíritu Santo. Y es verdad, la ropa de nosotros, como la capa que tenía Jesús, emanaba la esencia de Yeshua, es el nombre en hebreo que significa Jesucristo. Entonces, en nosotros tenemos unas ropas espirituales que deben ser blancas, pero el pecado las vuelve negras. Y también nosotros aquí en la tierra estamos tejiendo, como cuando uno teje con hilos. Mi mamá teje hermoso y eso es un arte y eso desarrolla muchísimo el cerebro para que no tenga Alzheimer, o sea, pérdida de memoria. Mi mamá es muy lúcida porque todas las personas que tejen con lana o con hilos tienen muy buena memoria porque tejer es como un ejercicio para el cerebro. Entonces, nosotros cada día de nuestras vidas estamos tejiendo el vestido espiritual. O sea, cada día, cuando se termina el día, si hiciste toda la voluntad de Dios, tejiste un hilo más para tu vestido espiritual, porque todos nos vamos a presentar ante el Eterno. Algunos se van a presentar sin vestido, desnudos espiritual, y otros nos vamos a presentar con la vestidura blanca, que significa una vida de santidad, que nos fuimos apartando del pecado para tener un caminar, un andar, un vivir que fuera agradable delante de Dios, y eso se llaman las vestiduras santas, las vestiduras blancas. Entonces las vestiduras representan todo lo que somos nosotros, cómo andamos, cómo vivimos. Nosotros no solamente tenemos que andar bien cuando nos ven, nosotros tenemos que andar bien cuando nadie nos ve, porque el verdadero testimonio no es delante de un público, el verdadero testimonio es aunque no te vean y aunque tú pienses que nadie te ve, el Eterno sí te está viendo y te está escuchando y te está observando. Entonces, muchas veces personas se comportan bien cuando están en frente de público, en frente de unas cámaras o los están grabando, se comportan como almas de Dios, pero a solas, en privado y cuando creen que nadie los está viendo, son lo que son, o sea, son personas de mal corazón y mal actuar. Nosotros tenemos que ser lo que somos, o sea, actuar bien, nos vean o no nos vean. Es decir, nosotros hacemos las cosas no para agradar a los hombres, sino para agradar al Eterno. Las vestiduras blancas simbolizan vencer la muerte y el protestantismo, que la iglesia protestante cayó en la muerte espiritual. Ustedes saben que Lutero fue uno de los que revolucionó la iglesia cristiana y la protesta, esa protesta que hacen la gente en las calles y protestan por sus derechos y por el sueldo y por mejores condiciones para los estudiantes y para los profesores, todas esas prácticas son también copiadas del protestantismo de la iglesia cristiana. ¿Por qué? Porque ellos empezaron como a hacer valer sus derechos como creyentes, ¿sí? Y,
y que los dejaran predicar en cualquier parte, porque ustedes saben que a los creyentes, a los cristianos, Saulo los perseguía y los mataban. Y a Esteban también lo apedrearon por predicar la palabra de Dios. Entonces, y a Jesús también lo crucificaron pues Jesús fue voluntariamente a la cruz por nosotros, pero lo perseguían para matarlo porque no querían que se emitiera ninguna verdad de la palabra de Dios. Y cuando nosotros predicamos esta palabra que es tan santa, nos persiguen, porque a mucha gente le da rasquiña a la verdad y la ofende. Entonces las vestiduras blancas son esas, es vencer toda esa oposición. Las vestiduras blancas son el caminar recto con el Eterno. Así que bueno, la iglesia protestante, esa iglesia reformada, esa iglesia que buscaba la palabra de Dios, esa iglesia que buscaba esparcir el Evangelio, esa iglesia protestante reformada, está muerta espiritualmente, porque muchos ya cayeron en muchos dogmas, muchas filosofías, mucho conocimiento muerto sin acción o sin práctica. Y viene el ladrón. ¿Qué es el ladrón? El ladrón es cuando el enemigo viene y le quita la fe a las personas. ¿Cuánta gente que era creyente ya quedó como sin fe, como que ya no está en nada? Y uno dice, ¿qué te pasó? El ladrón vino y le quitó la semilla que tenía la palabra de Dios. Hay mucha gente que ya está muerta espiritualmente. Yo las conozco, mucha gente que empezó bien en el Evangelio, ya no están en el Evangelio, y uno les pregunta, ¿qué te pasó? Se desanimaron. Y el enemigo les quitó lo poco que tenían de la palabra de Dios, la fe, la oración, la alabanza, les quitó todo, se lo robó, porque ustedes saben que el enemigo viene a matar, robar y destruir. Entonces la iglesia protestante está muerta y el ladrón viene a robar y ella no se da cuenta que la están robando. Entonces muchas veces, como se dice, drenar. El Señor me dio una palabra. Hay personas que lo drenan a uno y hay personas que lo van erosionando, como cuando el agua está en el mar y le da la piedra y pasan los años y la piedra se va desgastando por el golpe del agua. Hay personas que poco a poco nos van erosionando, nos van gastando, nos van debilitando, nos van tumbando. Una mala relación de pareja a uno lo acaba, porque es una erosión. ¿Qué es una erosión? Es como cuando la gota cae en un punto constante, hace un hueco. Es como cuando el agua golpea una piedra, la rompe, la va rompiendo de a poquitos. Es como cuando uno está con una mala amistad. Esa mala amistad lo debilita, lo va tumbando a uno, lo va acabando, lo va rompiendo. Y hay gente que lo erosiona a uno. Y hay personas que llegan a la iglesia cristiana a erosionar, a debilitar, a tumbar y acabar el ministerio de a pocos. No lo hacen de golpe, de tajada, sino poquito a poquito van dando golpes hasta que tumban a una persona, hasta que tumban a un líder, hasta que, a mí no me gusta la palabra líder, hasta que tumban a los ángeles, que ángeles bíblicamente son los ángeles de Jehová, pero la Biblia también describe a los pastores y a las pastoras que él pone adelante al matrimonio, porque se supone que si un pastor está adelante tiene su esposa y sus hijos en el ministerio con él y lo están siguiendo también porque él da buen testimonio en su casa y es un buen pastor en casa primero. Pero cuando llegan estas personas que erosionan a la iglesia, la van tumbando de a poquito, como van metiendo el pleito, la contienda, el adulterio, las mentiras, la brujería, el satanismo, van metiendo las prácticas equivocadas, los errores ministeriales y todo lo que son esas competencias ministeriales, y eso va acabando y acabando y acabando la iglesia. Hay muchas iglesias que ya se acabaron y uno dice, ¿qué pasó en la iglesia? Erosión. ¿Qué fue? Que alguien llegó a debilitar la iglesia con las prácticas, con las enseñanzas, con el adulterio, con la fornicación de los jóvenes en la alabanza, con las prácticas o con las enseñanzas
de la nueva era que se las meten dentro de la misma prédica. Ustedes saben que ahora hay predicadores que predican humanismo. Ahorita hay muchos que ya predican como si fueran conferencistas del mundo y meten cosas humanísticas. Yo los he escuchado y hablan sobre la respiración y relajarse y hablan sobre el yoga y hablan sobre prácticas que Dios aborrece y ellos las ponen en el púlpito porque ya se volvieron humanistas, o sea, se metieron en no lo espiritual sino en lo humano y ya predican a los humanos desde su humanidad, no desde el Espíritu Santo. A ver, muy bien. Entonces Jesucristo vendrá como ladrón en la noche y sorprenderá a quienes, aquellos que están en vela, velando. Hay mucha gente que no vela porque le gusta muchísimo el confort y dormir. Pero cuando nosotros velamos, podemos pasar hasta una noche entera sin dormir. A mí me ha pasado. ¿Y qué hago durante ese tiempo? Escucho prédicas y alabanzas y voy orando y escribo las prédicas que el Espíritu Santo me va dando, porque tengo muchas que no han salido todavía al público, porque nosotros grabamos mucho contenido y lo tenemos como destinado para unas determinadas fechas mostrarlo al público. Entonces, velar significa que ya no le das tanto placer a tu carne de que duerma plácidamente como un oso en la cueva, sino que pasas mucho tiempo despierto. Y la carne no le gusta el sacrificio, sino la comodidad. Yo he pasado muchas noches en vela, porque nosotros nos movemos a muchas partes y a veces estamos varios días en una parte, varios días en otra parte y con Ezequiel. Y nosotros nos movemos a diferentes casas y en diferentes lugares donde nuestro Padre Celestial nos lleva para hacer diferentes misiones ministeriales, porque me está ministrando a mí a través de otras personas y en ministrando a Ezequiel también otras personas lo ministran a él con la palabra. Entonces nosotros no estamos en un solo punto siempre, sino en varias partes. Y entonces en esas partes muchas veces el Eterno me pone a velar y paso toda la noche sin dormir y solamente duermo 1 o 2 horas y ya. ¿Por qué? Porque velar es parte de las, esto se llama disciplinas cristianas. Hay mucha gente que duerme y duerme y duerme y nunca ora. Pero Jesús velaba mucho y él siempre se levantaba a la cuarta vigilia. Les voy a enseñar. La primera vigilia, o sea, la primera, como el primer estado para empezar a orar es de 6 de la tarde a 9 de la noche. 6, 7. Entonces comienza la vigilia de 6 a 9. 6, 7, 8, 9. Primera vigilia. De las 9, 9, 10, 11 hasta las 12 es la segunda vigilia. De las 12, 1, 2, 3 es la tercera vigilia y de las 3, 4, 5, 6, de las 3, 3, 4, 5, 6 hasta las 6 de la mañana es la, la quinta vigilia. O sea, no sé si la dijo bien, eh, son tiempos divididos. Entonces, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, bueno, yo se las tengo ahí. Es que no me quiero extender porque eso viene del Espíritu Santo y entonces tengo mucho tema que desarrollar. Pero entonces son 4 vigilias que están divididas en varias horas. Entonces Jesús se levantaba creo que a la tercera vigilia, que es de 3 a 6 de la mañana. 3, 4, 5, 6. Sí, son de a 3 horas, perdón. Por eso me equivoqué porque son 3 horas, no son 4. Entonces, la primera vigilia comienza a las 6 de la tarde. Em, y luego comienza la otra vigilia, y luego la otra, que es la tercera, y luego la cuarta, que es ya cuando amanece. Bueno, yo se las explico y se las dejo acá.
porque o sea, no era parte del tema. Entonces, no quiero meterme por otro lado porque me desvío. Entonces, el color blanco simboliza la pureza, la aprobación y que la persona no está contaminada. Cuando una novia se va a casar, se casa de blanco, cuando es virgen, porque si ya ella no es virgen, tuvo hijos y se casó otra vez y ya cuando se va a volver a casar, ya usa un vestido beige. Y hay otras novias que se han casado de rojo y hay otras que se han casado de otros colores. Inclusive hay unas que se casan de negro como si estuvieran de luto. Eso es como una moda. Pero digamos que la pura, la mujer virgen, como se casó María con José, cuando ya nació Jesús, eh, ella se casó con su vestido blanco. Pues no lo dice la Biblia, pero lo podemos pensar, porque ella era virgen. Ella se iba a entregar por primera vez a José como esposo, aunque ya había tenido a Jesús físicamente, pero ella no había tenido relaciones sexuales con nadie. Entonces era virgen, virgen hablando de la parte sexual. Eh, digamos que cuando una novia se va a casar, una niña, una joven, estoy hablando, una niña no es una jovencita de 12 o 13, no, una niña es que todavía es jovencita. Digamos que uno dice, esa niña tiene 18 años, pero todavía es una niña porque es virgen. Digamos que una joven, se le llama en la Biblia doncella, esa doncella de 17, como estaba María, de 17 a los 20, que se casa virgen, pura, sin que haya tenido contacto sexual con ningún hombre, ella se casa de blanco, porque está mostrando que va pura al matrimonio, que está virgen, que ningún hombre la ha tocado sexualmente y que ella se le va a entregar a ese primer hombre sexualmente. Y por eso es que el vestido de novia vale tantos millones y por eso es que pasan hasta un año confeccionando un vestido de novia. ¿Por qué? Porque se les va a colocar los detalles, los hilos, el bordado y eso lleva tiempo. Entonces Jesucristo es nuestro esposo y nosotros nos vamos a casar con él en unas bodas, las bodas del Cordero. Va a haber un matrimonio espiritual. Entonces, nosotros los creyentes tenemos que llegar puros ante nuestro amado, ante nuestro esposo, para entregarnos ante él como una esposa virgen, porque nosotros no podemos llegar con las vestiduras negras, cafés y curtidas y rotas. Tenemos que llegar impecablemente puros. Y ese es un estado que debe tener cada cristiano. Por eso la vida cristiana a mucha gente no le gusta, porque es que la vida cristiana tiene disciplinas y esas disciplinas incluyen la santidad. Y la santidad significa sin mancha. Eso significa la palabra santidad. Dos vestidos. Cuando Jesucristo llegó por primera vez a nuestra vida, nos vistió con su presencia y nos quitó el pecado. Entonces nos puso un vestido que se llama el perdón de los pecados. Entonces nos vistió como hijos suyos, como justos, aunque no éramos justos. Pero al recibir a Jesucristo en nuestro corazón, Él nos puso un vestido de justicia, ¿sí? Que es el que nos hace aptos para entrar a la presencia de Dios. Y hay otro vestido que es el vestido subjetivo, es el vestido espiritual, el que les estoy hablando de las vestiduras blancas, que significa el andar y el vivir en una vida que la gente no tenga que reprochar de nosotros. Porque, por ejemplo, yo odio el pecado. Yo odio el pecado y yo soy enemiga del pecado. Porque yo sé que eso ofende a Dios. Pero hay gente que está casada con el pecado. La anterior iglesia estaba casada, la Tiatira estaba casada con el pecado y con todo lo que era el mundo. Entonces, si tú amas a Dios, odias el pecado. Si tú odias a Dios, amas el pecado. Así de simple. Entonces, para ir ya concluyendo, recibir a Jesucristo es la primera vestidura. Recibir recompensa es la segunda vestidura. O sea, ya cuando nos presentamos blancos espiritualmente, porque ante el Eterno nosotros estamos desnudos. Tenemos estas ropas que tratamos de usar, que combinar, que el estilo, que la imagen y no sé qué, para agradar sobre todo a los humanos. Porque la palabra de Dios dice que Él no mira lo que mira al hombre, que mira al ser humano.
la moda, la combinación, las texturas, si eso es fino, si eso es barato, si eso es bonito, si eso es feo. Jesucristo mira el corazón, nuestro corazón, qué hay en nuestro corazón. Y el vestido de la novia tiene cuidado y belleza, porque va a ser una vestidura que va a representar a la novia. Los que vamos a ir delante del Padre Celestial somos llamados la novia de Jesucristo, la iglesia, los creyentes como tal. El nombre escrito en el libro de la vida, cada persona se le está escribiendo un libro, el libro tuyo y el libro mío. Y ese libro contiene tus palabras, tus acciones, todo lo que hiciste en la tierra. ¿Qué dijiste? ¿Cómo actuaste? Todo. Toda palabra que nosotros digamos está escrita. Toda acción que hagamos, buena o mala, está escrita. Y cada uno tiene un libro con el nombre que nosotros tenemos. Entonces yo tengo un libro en el cielo que se llama Claudia Patricia, mi nombre. ¿Sí? Y cuando yo parte de esta tierra, cuando todos nos vayamos a presentar ante el juez máximo, que es la autoridad máxima del cielo y de la tierra, a rendirle cuentas, se va a abrir el libro mío, donde se va a hablar de todo lo que yo dije y de todo lo que yo hice. Antes de Cristo, yo tenía muchos pecados. Cuando recibí a Jesucristo, Él los borró y los tiró al fondo del mar. Ustedes saben que el mar no tiene fondo. Lo han buscado y no lo han podido encontrar el fondo del mar. El mar, los científicos que han tratado de llegar a las profundidades con ciertas máquinas especializadas, las máquinas se han explotado porque no aguantan. Eso se llama la tensión del agua en la profundidad. Entonces nadie ha podido llegar al fondo del mar porque es infinito como el cielo. Nadie ha podido llegar al final del cielo porque todo lo de Dios es infinito. Entonces se va a abrir el libro y en ese libro está tu nombre. Se llama el libro de la vida de cada uno, donde tú y yo le daremos explicaciones a nuestro Padre Celestial de la vida que nosotros vivimos en la tierra, el tiempo que gastamos, el daño que le hayamos hecho a las demás personas, las cosas buenas, las cosas malas, toda palabra ociosa, vulgaridades, maldiciones, las prácticas de brujería, la desobediencia, todo está escrito ahí. Y vamos a ser juzgados con la Biblia, porque la Biblia misma nos va a juzgar, porque la Biblia dice, sabiendo hacer lo bueno, ¿por qué estás haciendo lo malo? Si una persona sabe que mentir es malo y sigue mintiendo, sabe que está pecando. Si una persona sabe que adulterar es malo y adultera, sabe que está pecando. Si una persona sabe que robar es malo y lo hace, sabe que está pecando. Es que uno sabe que está pecando, es que uno lo sabe, porque ya todo está escrito. Los 10 mandamientos que ya estudiamos aquí en una serie que se llama Los 10 mandamientos, yo expliqué cada mandamiento qué significa. O sea que nosotros no tenemos escapatoria de decir es que yo no sabía. Inclusive los niños desde cierta edad ya saben que están pecando. Yo, por ejemplo, le enseño a Ezequiel, aunque Ezequiel es muy inteligente, cuando lo voy a corregir. Yo no lo corrijo con golpes, ni con gritos, ni con maltratos. Yo lo corrijo con el diálogo. Él y yo nos sentamos determinadas épocas, no siempre, para no cansarlo, sino cuando yo siento que necesito decirle algunas cosas, lo llamo y le digo, mi amor, ven que vamos a hablar. Entonces, mientras hablamos, nos comemos un refrigerio o lo invito a un helado o bueno, y le voy contando y le voy diciendo, mira, Ezequiel, tú estás fallando aquí, acá, hiciste esto, tan, y le voy hablando y le voy preguntando con cuaderno y lápiz en mano, le voy enseñando, le voy escribiendo y le voy diciendo, mira, Ezequiel, el respeto es esto, la insensibilidad es esto, le voy enseñando. Y él mismo me responde y él mismo me dice, sí, mami, yo sé de tal cosa. Y bueno, ¿por qué? Se llama la instrucción que uno le da a sus hijos. Yo no vengo de una
crianza con violencia. O sea, mi mamá, pues que me haya golpeado a mí o que yo haya visto que mi papá o me acuerden, no, era con diálogo. O sea, pero obviamente pues si hubo violencia intrafamiliar entre los padres como pareja, y ellos lo saben. Pero digamos que la instrucción que yo recibí de mi mamá y de mi papá sobre todo fue como con diálogo, o sea, como el parámetro, ¿sí? Pero yo he escuchado y he visto cómo madres y padres tratan a sus propios hijos, los maldicen, les dicen vulgaridades, los empujan, los golpean, les pegan con chanclas, les dicen ofensas, o sea, maldicen su propia semilla que son sus propios hijos. Entonces en el libro de la vida eso saldrá a la luz, que es cuando cada uno su pantalla se abrirá, la pantalla más grande del mundo entero se abrirá en el cielo y cada uno será expuesto, todas sus obras, todo lo que dijo y todo lo que hizo estará expuesto frente a todos. O sea, que lo que tú has tratado de guardar como secreto y con tanto celo de que nadie lo sepa, en el cielo todo el mundo lo va a ver, todo el mundo lo va a escuchar, porque las obras de cada uno de nosotros serán expuestas para recompensa o para castigo. Por eso algunos irán al cielo con el eterno y otros irán al infierno con el derrotado. Pero ¿quién los va a juzgar? El mismo libro, su propia vida y la Biblia. Entonces no hay escapatoria a decir que yo no supe, que yo no me di cuenta, que es que nadie me dijo, porque todos sabemos que estamos en pecado. Si yo sé que hacerle mal al prójimo es malo y lo hago, yo sé que estoy en pecado. Por eso la gente que es amargada, que uno la ve en la calle, vuelta, como se dice, chicuca, que es una palabra que usan mucho en Bogotá, o creo que en otra parte de Colombia, que significa vueltas nada, vueltas pedazos, y uno dice, ¿por qué está así? Por algo. Porque si actúas bien, te llega bendición, si actúas mal, te llega la maldición, y es inevitable. Entonces, todos seremos juzgados en el libro de la vida. Todos tendremos que dar cuentas de cómo fue ese caminar aquí en la tierra, qué fue lo que hicimos, qué fue lo que hablamos, qué fue lo que, si tuvimos un ministerio, qué fue lo que enseñamos, cuántas almas hicimos volver su corazón del pecado a la vida cristiana, a cuántos cristianos los hicimos ir otra vez al mundo. Le daremos explicaciones al Eterno de absolutamente todo. Así que vamos a orar para cerrar. Padre Eterno, yo te doy gracias por este tiempo. Te pido por toda esta audiencia que tú la llenes con tu Santo Espíritu y te pido que todos puedan llegar al pleno conocimiento de la palabra de Dios. Y así como dice la palabra en Romanos capítulo 8 versículo 10, si tú quieres recibir a Jesucristo como tu Señor y Salvador y estar seguro de la vida eterna y estar seguro de que si partes de aquí de la tierra te vas al cielo con el Eterno, si quieres repite esta oración conmigo que está en Romanos capítulo 8 versículo del 10 al 13. Entonces, repite conmigo, cierra tus ojos de todo tu corazón. Yo ya la hice. Cuando me convertí a Jesucristo, la hice. Y siempre, esta es la oración que yo más amo. Romanos capítulo 8. 8 significa restauración. Versículo 10 que significa las leyes divinas. Hasta el 13. Entonces dice así. A ver, veamos. 10. Así, es Romanos capítulo 10 del 8 al 13. Dice así, todos pueden ser salvos es el título. Más bien la Biblia dice, el mensaje de Dios está cerca de ti, está en tu boca y está en tu corazón. Y ese mismo mensaje es el que le traemos, es el que les traemos que debemos confiar en Dios. Pues si ustedes reconocen con su propia boca que Jesús es el Señor y si creen de corazón que Dios los resucitó, entonces se librarán del castigo que merecen. Versículo 10. Pues si creemos de todo corazón, seremos aceptados por Dios, y si con nuestra boca reconocemos que Jesús es el Señor, Dios nos salvará.
Versículo 11. La Biblia dice, Dios no deja en vergüenza a los que confían en Él. Versículo 12. No importa si son judíos o no lo son, porque todos tienen el mismo Dios y Él es muy bueno con todos los que le piden ayuda. Pues la Biblia también dice, Dios salvará a los que lo reconozcan como su Dios. Entonces, si tú quieres en esta hora reconocer a Dios, a Jesucristo, el Hijo de Dios en tu corazón, haz esta oración conmigo. Padre eterno, yo te doy gracias por la vida. Te doy gracias porque tú me has permanecido aquí en la tierra con el aliento de vida, que eres tú mismo. Tú has permanecido dentro de mí a través del aire, que es la vida. Gracias, gracias porque me das esta oportunidad de yo abrir mi corazón, de recibirte como mi único dueño, Señor y Salvador. Hoy abro las puertas de mi corazón y confieso que he sido una persona pecadora y que mi pecado me aleja de ti. Pero hoy confieso que Jesucristo es el Hijo de Dios y que su sangre derramada en la cruz me lavó, me limpió y me libertó de mis pecados. También me arrepiento de todos mis pecados. Lávame, límpiame para que yo pueda llegar a ser excelente como hijo de Dios. Y también te pido perdón por todos los pecados cometidos desde mi juventud. Bórralos y escribe mi nombre en el libro de la vida para que no sea borrado de allí. Hoy quiero entregarte mi corazón, Jesucristo, para que entres y vivas dentro de mí, me cambies, me transformes y me limpies y me hagas una nueva persona para tener una nueva vida en Jesucristo, como este ministerio UNBJ, una nueva vida Jesucristo. Gracias por esta oportunidad de recibir a Jesucristo en mi corazón. Gracias por esta oportunidad de pertenecer a la familia de Dios. Desde hoy en adelante comienzo a caminar en la nueva vida con Jesucristo. Enséñame, bautízame con el Espíritu Santo, que es el que me guía y el que me enseña la Biblia y la palabra de Dios. Yo te doy gracias por Romanos capítulo 10, versículo del 8 al 13, porque todos pueden ser salvos y hoy yo declaro que también soy salvo y que de hoy en adelante comienzo una nueva hoja en blanco a escribir una nueva historia en mi vida, en la vida que Jesucristo te ha dado y con el neuma, que es la respiración que todos tomamos, que es la misma vida de Cristo en nosotros, porque cuando nosotros respiramos, respiramos a Dios, a la creación, respiramos el aire divino. Padre eterno, yo te doy gracias por este tiempo, por cada persona, que seas tú de hoy en adelante creciendo en cada uno de esos nuevos creyentes y en cada persona que recibió a Cristo en esta hora, que seas tú hablándole a través de sueños, de revelaciones y que puedan llegar al pleno conocimiento de la vida cristiana. Si tú hiciste esta oración conmigo, tú perteneces a la familia de Dios y eres bienvenido y también eres un hijo espiritual de este ministerio, porque aquí fue donde tú hiciste esa oración de fe. Así que escríbeme, coméntame cómo te has sentido después de hacer esta oración y sigue conectado y conectada aquí para recibir más palabra de Dios. Un abrazo fuerte desde la distancia. Les habló su amiga y predicadora de la palabra profética, Patti Ramos. Ese es el nombre cariñosamente que siempre me hablan. Así que bueno, fue un honor haber estado con todos ustedes en esta maravillosa palabra, sobre todo esta prédica de mucho conocimiento y revelación espiritual. Así que bueno, nos vemos en una próxima oportunidad. Shalom, shalom para todos y recuerden que los amo y que vienen nuevos contenidos para todos ustedes. Shalom, shalom, suscríbete.